Corresponde dar inicio a sus alegaciones a la parte reclamante. Don Patricio, abogado Patricio Villablanca, sus 20 minutos. Muchas gracias, presidente. Bueno, señor presidente, con su venia doy inicio a la alegación por parte de la parte reclamante, señalando primeramente que pido que se tenga a la vista y como por reproducido los elementos contenidos en la reclamación presentada, que por razones de tiempo obviamente no voy a poder reproducir en este alegato, y principalmente me voy a referir a que en su informe la Superintendencia de Medio Ambiente manifiesta que existen alegaciones que son verdaderos descargos propiamente tal como el tema de la zonificación y algunos problemas que dicen relación con la forma en que se hizo la medición. No es tan efectivo esto, porque si bien es cierto, plantea la Superintendencia que ellos se ajustaron a los reglamentos, a la normativa, hay un elemento que no tiene que ver solamente con la aplicación de la norma, que tiene que ver con cómo se aplica la norma, que es lo que nosotros alegamos, y es donde está la arbitrariedad que nosotros estamos persiguiendo. Sin duda, conozco a la Superintendencia, conozco a los funcionarios de la Superintendencia de la región de Tarapacá, sé que son profesionales que cumplen a cabalidad con su rol y no tengo ninguna duda respecto a cómo lo hacen. Pero sí tengo acá mi apreciación respecto de cómo se ponderaron y cuál fue el criterio aplicado al momento de la aplicación de sanciones. Señala la Superintendencia dentro de sus alegaciones de que no hay antecedentes conocidos respecto de esta arbitrariedad o desigualdad en el trato, pero resulta que existen las causas D047 del 2018, que es la nuestra, pero también la D054 del 2016, la D055 del 2016, la D048 del 2016 y la D049 del 2016, donde se fiscalizó precisamente problemas de ruido en locales comerciales cercanos al lugar donde se encuentra domiciliado mi representado. Y que las sanciones, no obstante ser mediciones similares a los 33 decibeles, oscilan entre los 5 UTA a las 13 UTA, 11 UTA y 3 UTA, que es la malta. O sea, ya estamos hablando de una diferencia de 50 UTA en la sanción. Que si bien es cierto, yo entiendo que no es el tribunal el que tiene que ver el monto de la multa, sí tiene que ver el cómo llegamos a ese monto. ¿Cuál es el criterio? ¿Cuál fue la ponderación? Y por eso la alegación de nuestra parte en torno a que el cómo se construye el beneficio económico por parte de la Superintendencia se aleja de criterios lógicos y se aleja también de los principios de la analogía que podríamos aplicar al momento de buscar en el sistema algún proceso previo donde se haya tenido una situación similar a la que se está planteando. Efectivamente se trata de dos complejos deportivos. La diferencia es que uno son 6 canchas de fútbol y el otro es una cancha de futbolito que está en un espacio de poco más de 400 metros cuadrados, donde más de la mitad del espacio es un local comercial que es un mini market. O sea, la cancha ocupa alrededor de 100 metros cuadrados. Que la muralla que colinda con el denunciante son 32 metros cuadrados. Que la zona de medición en el domicilio del denunciante es el primer piso, a diferencia en el caso de MySport, MyClub, que la denunciante tenía un tercer piso donde se hizo la denuncia. Por consiguiente, la barrera sonora que se tuvo que construir medía 6 metros. Acá estamos hablando de 2.4 metros. O sea, estamos hablando ya linealmente, estamos hablando de 1.800 metros lineales versus 200 o menos incluso. Que la materialidad también del material utilizado es distinta. Pero lo que sí podemos concordar con la Superintendencia, y eso lo hace en la resolución 100, donde da por aprobadas las medidas previas, ¿cierto?, provisorias, es que la medida implementada por la Península, el Club Deportivo de la Península, cumplió con la normativa. Se redujo, ¿cierto?, la emisión sonora y estaba dentro del rango permitido. Por consiguiente, la materialidad que se utilizó fue la correcta. También aprueba tanto la materialidad y hace una referencia, dice que efectivamente no se cumple o cumple parcialmente con la medida porque el profesional no era idóneo. Ojo con esa expresión, porque la falta de idoneidad solamente se refiere a que no estaba registrado en la Superintendencia, pero sí era un profesional competente con conocimientos necesarios para realizar las obras. De hecho, tanto es así que las obras cumplen con el fin determinado. Pero lamentablemente omite la Superintendencia otras obras otras situaciones que propuso en este caso la regulada respecto a, por ejemplo, reducir el horario de funcionamiento previo a que se implementaran estas medidas
provisoria, reduciendo el horario de las 12 hasta las 11, y después simplemente lo que se hizo fue reducir a las 9, que fue lo que dispuso en su momento el tribunal. Pero además que estas medidas provisorias no son provisorias, porque estamos hablando de una construcción que hasta el día de hoy sigue funcionando, porque obviamente si la sacáramos eventualmente se podría volver a incurrir en la sanción. Por consiguiente, lo único que fue provisorio fue la modificación del horario, lo que obviamente después de un mes se levantó porque no fue necesaria renovarla, lo hizo la propia superintendencia en sus resoluciones. Por consiguiente, hoy día estamos en un cumplimiento absoluto. Pero ¿cuál es el problema que se nos genera? Que la superintendencia, al calcular el valor de esas obras, establece que el valor debiera ser alrededor de 43 millones de pesos, lo que debería haber invertido la Sociedad Deportiva de la Península para poder tener un cumplimiento, un estado de cumplimiento. Situación que no es efectiva, porque si bien es cierto y señalan que no se presentaron documentos, sí hay facturas de las cuales da fe el propio informe de la superintendencia, y que arroja un valor de inversión cercano a los 400, 500 mil pesos, que era lo necesario para hacer esa barrera que se construyó. Por consiguiente, extrapolar esta situación a este ideal que plantea el fiscal instructor de que debiera ser invertido 43 millones, no es así, porque eso escapa a la realidad del local. Estamos hablando, insisto, imagínense si yo invirtiera 43 millones en 32 metros cuadrados, podría haber construido prácticamente una bóveda a la cancha. Es totalmente desproporcionado el valor calculado. ¿Y cómo llega a ese valor? Precisamente tomando como referencia las inversiones que se hicieron en el Club. Obviamente entendemos que no son todas las medidas que contempla el plan de cumplimiento que plantea esa sociedad, porque estamos hablando de 6 canchas de fútbol, estamos hablando de más de 10.000 metros cuadrados de instalaciones. Claramente no podía aplicarse todo, pero sí se aplica el valor lineal del valor de la barrera sonora, pero que tampoco es aplicable plenamente a esto. Debería ser usada una proporción. No digo que sea errado haber utilizado eso, sino que la forma en que se usó es errada. No se hizo la proporción correspondiente. Por consiguiente, ahí se está vulnerando claramente la ponderación y la aplicación del criterio, y se está dejando a nuestra defendida en una situación totalmente de indefensión ante una situación que no tiene cómo rebatirla. ¿Y por qué no puede rebatirla? Precisamente porque es la superintendencia, al momento de dictar la sentencia, la resolución condenatoria, es que dice de dónde sacó los valores y los cálculos que utilizó para llegar a ese valor económico. No está ante esa información. Claro, existe un procedimiento y se pueden aportar antecedentes, pero no se dice cuáles son los antecedentes, porque lo que dice son antecedentes. O sea, la superintendencia tomará aquello que estime pertinente para hacer el cálculo. Va a ser bajo los criterios de la lógica, de la sana crítica, ¿cierto?, del debido proceso. Pero es en ese momento, cuando se dicta el acto sancionatorio, es que efectivamente surge el conocimiento de ese hecho. Pero ya es tarde, ya estoy fuera del proceso, ya no puedo revertirlo, ya no puedo contradecirlo, porque no es contradecirlo, puede recurrir contra la resolución. La contradicción se produce en el proceso, cuando digo, no señor, usted los elementos que está considerando no son los adecuados, por las razones que yo vertiré en ese momento. Dice que no hubo antecedentes que se aportaron, sí los hubo. O sea, nuestra parte presentó 2 planes de cumplimiento, los cuales fueron rechazados. Yo no voy a excusar las fallas que puede haber habido en la tramitación del proceso. Yo entré después en este proceso y mi colega no tengo contacto con él como para que diga por qué entró fuera de plazo. Pero lo que sí puedo decir es que la intención de cumplir estaba, de que antecedentes sí se aportaron, que se entregaron facturas que podrían haber sido utilizadas, y además la superintendencia tenía la posibilidad de solicitar informes, de requerir información, si estamos hablando de una sociedad que lleva contabilidad, donde los gastos que se utilizaron para realizar las obras tienen que estar registrados en la contabilidad. O sea, no es que no existiera la información. Simplemente dijeron, no, ya que no entrega la información, según ellos, según nosotros sí se entregó, tal vez de una forma no tan clara o tal vez no tan precisa, pero se entregó la información porque las facturas están en el proceso y constan en el proceso, y la propia superintendencia hace referencia a esas facturas. Simplemente utilizó, por analogía, otro plan de cumplimiento que supera, pero infinitamente, los valores de la racionalidad, entendiendo que prácticamente el valor de las obras que utilizó MyClub en ese sector equivale al capital de la sociedad completo. O sea, sería volver a fundar todo, y considerando que hay un mini market, que es la parte más grande de la inversión. O sea, la cancha es una inversión mucho más baja.
Entonces estaríamos pidiéndole a nuestro representado en el fondo que incurra en obras que superan con creces la construcción de una cancha con todas las medidas que se pueden haber implementado. Otro tema que es importante tiene que ver con cómo afecta al entorno. Y acá vuelvo a señalar que la superintendencia omite el problema que existe en la península Cabancha, un problema que es conocido, que ha salido en prensa, que ha sido objeto de sanciones, que ha sido objeto de procedimientos, fiscalización por parte de la Municipalidad de Iquique como por parte de la superintendencia, donde se han instruido y pasado multas, donde han habido incluso conatos entre dueños de locales con los inspectores municipales. O sea, no es un tema que no se conozca. Y yo le puedo señalar que a menos de 28 metros del lugar donde se hicieron las mediciones hay un PAP que ha sido sancionado. Y no una, varias veces. Menos de 28 metros. A 38 metros está otro. A 80 metros hay otro. A 130 metros hay otro. O sea, y si uno ve, se mete en el Google Maps y ve la península Cabancha, está lleno de locales, más de 20 locales. Y si a eso usted le suma los ruidos ciudadanos, la gente conversando, y más encima con ánimo de fiesta, porque es un lugar donde lo van a pasar bien, donde además hay bebidas espirituosas, donde la alegría aflora y se aumenta el volumen de voz, más los autos que se usan en Iquique, que les gusta poner esos tubos escape libres y las motos. O sea, es imposible que podamos solamente singularizar en el Club Deportivo de la Península el problema del sonido. Más aún cuando el propio denunciante aporta un antecedente que es anterior a la inauguración del centro. Ahí está su afectación. Y esto es una lucha que viene hace mucho tiempo. Yo tuve la oportunidad de estar en la Secretaría de Medio Ambiente, donde me tocó ver este problema. Y han pasado varias juntas de vecinos tratando de solucionar el problema, pero el problema es el plano regulador. Y por eso nosotros cuestionábamos el tema de la zonificación. Porque una cosa es que lo que diga el plano regulador y otra cosa es lo que existe en la realidad. O sea, la falta de planificación territorial es evidente en Iquique. Y tenemos mezclado población con locales nocturnos. Tenemos mezclado población con industria. Tenemos, le comentaba al colega, hay calles en Iquique donde hay 8 tiendas de cambio de aceite insertos en una población, con el riesgo inminente de incendio y otros más que se generan en torno a este tipo de... Pero eso es un problema que tiene que ver con la autoridad política, pero no con el empresario que se instala. Si el empresario presenta sus permisos, se los otorgan y debe cumplir con la normativa y lo hace. Entonces, acá hay un tema. Y a propósito de eso mismo es que nosotros decimos que hay un cuestionamiento a la forma en que se hizo la medición. Porque además las propias mediciones de la superintendencia son contradictorias. En una no hay ruido de fondo y en la otra sí hay. Curiosamente, las dos son fines de semana. Una un día viernes, en plenas vacaciones, y la otra en diciembre, un día sábado, cuando hay mayor movimiento en la península de Cabancha. Entonces no entiendo cómo en una sí hubo ruido de fondo y en la otra no hubo ruido de fondo. Y que, existiendo la posibilidad de hacer una medición técnica para demostrar que no hay ruido de fondo, se utiliza el criterio, la apreciación del profesional. Que vuelvo a insistir, yo no dudo del profesional. Porque claro, si yo estoy en una cancha donde, por una situación especial, particular, uno de los equipos que estaba jugando llevó una barra con bubucela, y ese fue el hecho por qué se registraron tonos tan altos, hecho que hoy día no puede pasar porque se publicó un reglamento donde se prohíbe el uso de artefactos sonoros para apoyar a los equipos. Pero no fue un hecho puntual del uso de la cancha, sino que fue un hecho externo de un fanático del equipo que fue a jugar. Y esa es la realidad. Y obviamente acá se está vulnerando los derechos de mi representado, porque no se han aplicado criterios estándar entre los diferentes casos que se han conocido y juzgado por la Superintendencia de Medio Ambiente por materia de ruido. Lo demuestran no solamente las multas, que son disímiles, muy disímiles, sino que además las mediciones eran similares y la situación era parecida y la ubicación era parecida. Pero además la población afectada tampoco coincide en estas causas. O sea, cuando nosotros estamos hablando de un radio de casi 250 metros, incluye toda la península, incluso la zona de los pubs. Entonces yo le pregunto, ¿es cosa sentarse en una mesa, en un local, un pub, y ver si yo escucho lo que están haciendo en la cancha de baby? Es imposible. Si hay música en vivo, hay gente conversando, autos pasando. O sea, esa población sí está afectada, pero no está afectada por lo que ocurre en el centro deportivo. Está afectada por lo que ocurre en la zona principal, donde están los pubs. Hay un local que es el Paradise, que también está sancionado, que ha cambiado 4 veces de dueño, pero sigue funcionando el mismo local en el fondo. Y siguen incurriendo en las mismas faltas. Y todos han sido sancionados.
Entonces el tema de fondo es otro, pero no podemos pretender que mi cliente sea el chivo expiatorio como para demostrar que se va a poner una mano mucho más dura hoy día, aplicando una sanción que es totalmente ajena a la realidad, utilizando criterios que no corresponden a la realidad, porque no son situaciones similares. Y quiero hacer referencia a dos puntos que para mí son muy importantes. Cuando nosotros hablamos del tema de la notificación, efectivamente eso genera un proceso de indefensión, porque no hubo claridad sobre el proceso de la notificación de la resolución. Y eso se demuestra a través de los correos que genera la propia CMA, cuando nos dice que no se preocupe, que no está claro si se envió o no se envió. Y esa incertidumbre hizo que cuando nosotros presentáramos el recurso de reconsideración a la SMA fuera rechazado por fuera de plazo. Porque como no teníamos certeza de cuándo se notificó, tampoco teníamos certeza de cuándo se vencía el plazo. Y de hecho nosotros nos enteramos con fecha ya tardía de la resolución y por consiguiente se rechazó la discusión del cuánto. O sea, ahí podríamos haber peleado directamente, y fue lo que se pidió en alguna medida, que fue la rebaja de la multa, considerando que era exagerada. Pero hoy día solamente nos queda la alegación de fondo respecto a la arbitrariedad y legalidad del procedimiento, o cómo se aplicaron los procedimientos. Porque yo creo que ahí está el punto, ahí está la diferencia, ahí está la inflexión. Nosotros no decimos que el procedimiento es ilegal, sino que la aplicación del procedimiento, los criterios son los ilegales. Ahí se faltó, en cómo se ponderaron y consideraron los elementos. Y solamente para terminar, porque creo que sería redundar aún más en lo mismo, porque ya se ha expresado bien en la relación, en la reclamación presentada y en alguna medida lo que yo he podido reafirmar en este momento, es que sería importante, y aquí me tomo un poco la confianza de hacerlo, que tal vez sería bueno que el tribunal conozca la realidad de la península, pueda estar presente, para que vea cómo funciona el sector. Porque ahí uno se daría cuenta que efectivamente la zonificación no refleja la realidad de los hechos, que la medición es imposible y que no arroje ruido de fondo, toda vez que es una zona que tiene alta exposición al ruido, y que además conozcan los establecimientos donde, al establecimiento de mi representado, que es un establecimiento pequeño, de una pequeña empresa, de que además presenta un servicio a la comunidad que está dentro de las políticas de gobierno, de Estado, ¿cierto?, de fomentar la actividad física, que si nosotros lo vemos hoy día, todas las políticas de construcción de barrios contemplan la instalación de implementos deportivos y principalmente multicancha. Entonces hoy día tendríamos que prohibir el funcionamiento de todas las multicanchas que hay en todos los barrios, porque además esas no tienen barreras sonoras, con suerte tienen rejas. Y eso atenta un poco también a la actividad normal de un espacio. Yo entiendo la molestia del denunciante, lo entiendo, pero no es imputable a mi cliente. Muchas gracias. Muy bien, don Patricio Villablanca. El turno de la alegación de la Superintendencia de Medio Ambiente, don Benjamín Moore, sus 20 minutos. Ahora sí, de este ilustre tribunal voy a realizar mi alegato representando a la Superintendencia del Medio Ambiente, solicitando desde ya que el recurso presentado por el Centro Deportivo Comercial y Recreativo Península Limitada sea rechazado con costas por los argumentos que pasaré a exponer. El primer punto que levanta en la reclamación, la recurrente, se refiere a una supuesta aplicación incorrecta del principio de la sana crítica en la evaluación de la prueba, por la evaluación que realizó la Superintendencia respecto del informe de fiscalización de la medición del 16 de febrero de 2018, que dio inicio que dio pie a la formulación de cargo, principalmente por la no medición de ruido de fondo. Se ha señalado acá que en el fondo existen otros locales comerciales en el sector y que estos locales comerciales podrían haber afectado la medición. Incluso se ha levantado una idea de que, bueno, si es que hay mucho ruido por otros locales, entonces de alguna forma el centro recreativo no tendría responsabilidad, señalando de alguna manera que si hay muchos responsables, entonces nadie es responsable. Lo cierto es que para efectos del ruido de fondo es la propia el propio decreto Supremo 38 del año 2011 que establece cómo eso puede influir en una medición. En el artículo 19 señala que en el caso en que el ruido de fondo afecte significativamente la medición, entonces
tendrá que hacerse la corrección de la medición que se establece en el artículo 18 en conformidad a lo que se establece en la propia norma. Esa determinación, si es que el ruido de fondo afecta significativamente o no la medición, debe realizarla el funcionario fiscalizador capacitado que está realizando la fiscalización. Eso se establece en el artículo 19, en el protocolo técnico que aprobó la Superintendencia del Medio Ambiente a través de la resolución exenta 867 del año 2016. Se trata más específicamente de esta materia. Se señala que esa medición sobre si es que se afecta significativamente el ruido de fondo o no, se puede realizar de dos maneras: de una manera técnica, que es a través de la utilización de instrumentos, o a través de una manera práctica, que es la percepción que realiza el fiscalizador respecto de si es que hay un solo ruido predominante, que es el ruido de la fuente, o existen otros ruidos que pueden incidir en la medición, y en ese último caso entonces se realiza la corrección de ruido de fondo. Hay que señalar que esto es una materia, o sea, esta metodología es una metodología que no comenzó con el protocolo técnico de la Superintendencia del Medio Ambiente, una metodología que aplicaba previamente la CONAMA, la Seremía de Salud, cuando realizaba mediciones. Existía un manual que establecía el mismo procedimiento, manual de aplicación de la norma de emisión de ruidos molestos del Decreto Supremo 146, por lo tanto una metodología que ha sido validada y que de hecho ha tenido pronunciamientos favorables de los tribunales de justicia. Me refiero, en el caso de los tribunales ambientales, a la resolución del Tercer Tribunal Ambiental del día 27 de febrero del año 2018, causa rol R63 del año 2018, por una reclamación de la empresa constructora EPCO, en la cual se discutió exactamente este punto, la no medición de ruido de fondo, porque el fiscalizador había constatado de que no incidía el ruido de fondo en la medición, y el ilustre Tercer Tribunal Ambiental validó la metodología aplicada en esa instancia. Pero existe una sentencia más reciente todavía de este ilustre tribunal, del día 28 de diciembre del año 2018, caso de reclamación de YAI Inversiones, R12 del año 2018, en la cual también se discutió algo muy similar. Eran dos locales nocturnos, se realizó la medición respecto de uno y se determinó que no había ruido de fondo, se reclamó de que no se había medido el ruido de fondo del otro local comercial, y este ilustre tribunal ambiental resolvió que la metodología había sido correctamente aplicada y que no había habido, o sea, que el artículo 19 permitía solamente, o sea, establecía medir el ruido de fondo en el caso en que la medición de ruido de fondo, o sea, que el ruido de fondo afectara significativamente la medición, y no habían antecedentes para descartar, o sea, para poder afirmar lo contrario en ese caso. Y por lo tanto, la metodología aplicada es una metodología que ha sido validada por los tribunales ambientales, que se encuentra en la normativa además. ¿Qué es lo que pasó en este caso en específico? En la medición del día 16 de febrero del año 2018, se estableció, si uno va a la ficha técnica, que el ruido de fondo no había incidido en la medición. Esto es una constatación que realiza el fiscalizador, que de acuerdo al artículo 8 de la Ley Orgánica de la Superintendencia del Medio Ambiente es ministro de Fe, y por lo tanto existe una presunción legal de lo que se constata en esa ficha técnica, lo cual no significa que no pueda ser desvirtuado a través de pruebas. El punto es que en este caso no se ha aportado ninguna evidencia respecto de que esa constatación del fiscalizador no fue correcta. Lo único que se ha señalado es que existirían otras fuentes en el área de la península, lo cual en ningún caso significa que esas fuentes en ese momento emitieron un ruido que pudiera haber afectado a la medición que se estaba realizando. Se ha señalado también que existe otra medición del día 22 de diciembre del año 2018 a propósito de la fiscalización de las medidas cautelares dictadas por la Superintendencia del Medio Ambiente, en la cual sí habría incidido el ruido de fondo. Eso es justamente una prueba de lo contrario de lo que se está señalando, porque lo que prueba esa aseveración es que la Superintendencia del Medio Ambiente efectivamente verifica el ruido de fondo en el caso en que éste efectivamente incida. En la medición del día 22 de diciembre del año 2018 sí incidió, y por lo tanto se hizo esa medición, y en ese caso se pudo detectar de que había una diferencia entre el ruido de fondo y el ruido de la fuente que hacía que la medición fuera nula. En el caso de la medición del día 16 de febrero y en el caso de la medición de agosto, eso no sucedió, y por lo tanto no fue necesario corregir la medición con el ruido de fondo. Por lo tanto, lo otro que plantea es que la recurrente es que acá tendría que haberse realizado una medición por cada uno de los locales comerciales nocturnos que habían
en el sector, lo cual no tiene ningún objeto porque la medición se está realizando específicamente respecto de esta fuente. Y por lo tanto, si hay otras fiscalizaciones respecto a otros locales, corresponderán a otro procedimiento. Por lo tanto, lo que se refiere al ruido de fondo, lo que se refiere a la incidencia que podrían haber tenido otros locales comerciales, no existe una alegación en este caso que tenga sustento. La Superintendencia del Medio Ambiente ocupó una metodología que es adecuada, que está validada, y por lo tanto solicitamos a este ilustre tribunal que se rechace esa alegación contenida en el recurso de reclamación. El segundo punto que se ha levantado y que me gustaría abordar se refiere al beneficio económico, es decir, a la circunstancia establecida en el artículo 40 letra C de la Ley Orgánica de la Superintendencia del Medio Ambiente. Se ha señalado que en el fondo de la Superintendencia del Medio Ambiente, al valorar el beneficio económico, habría afectado el debido proceso, el principio de contradictoriedad, porque no se habría permitido aportar antecedentes o controvertir la evaluación que realizó la Superintendencia del Medio Ambiente. Quiero señalar que la ponderación del beneficio económico, lo que hace la Superintendencia en los casos de ruido para ponderar el beneficio económico es ponderar cuáles son las medidas de mitigación que una determinada fuente debió haber tenido para no haber superado la norma, y eso implica, y por lo tanto se ahorró por no tenerla, y eso implica hacer una evaluación técnica, en primer lugar, ¿sí? Cuáles son las medidas técnicamente idóneas, y por otro lado una evaluación económica de cuál es el costo de esas medidas. Esto es una materia que está en la ley. El artículo 40C establece que la Superintendencia debe valorar el beneficio económico obtenido con la infracción, y además la Superintendencia del Medio Ambiente tiene en la guía de bases metodológicas de determinación de sanciones el procedimiento específico que sigue para poder determinar el beneficio económico. Es decir, esta es una materia que la conocen los regulados antes de que se les formule cargo, y por lo tanto la instancia por antonomasia para poder presentar antecedentes respecto de esta circunstancia y de otras del artículo 40 es la instancia de los descargos. En esa oportunidad se pueden presentar todos los antecedentes para controvertir la imputación y para la evaluación del artículo 40 de la Ley Orgánica de la Superintendencia del Medio Ambiente. En este caso, no se presentaron descargos por parte de la recurrente. Pero existe una instancia posterior, que es la instancia de durante el procedimiento sancionatorio. También se pueden acompañar antecedentes, y en este caso, de hecho, la Superintendencia del Medio Ambiente le señaló a través de la resolución exenta número 7 a la recurrente que si bien no había presentado descargos, sí podía realizar presentaciones durante el procedimiento sancionatorio, específicamente respecto de la valoración del artículo 40. Se señala en esa resolución que luego el artículo 40 de la Ley Orgánica de la Superintendencia del Medio Ambiente indica las circunstancias que deberán ser tenidas en cuenta por el fiscal instructor para la determinación de la sanción específica que en cada caso corresponde aplicar. Si así procediere, al respecto resulta necesario actualizar la información entregada a la fecha por la empresa respecto de esta materia, el artículo 40 de la Ley Orgánica. Es decir, la empresa estaba al tanto de que podía realizar presentaciones respecto del artículo 40. Y efectivamente la empresa lo hizo, porque la Superintendencia le requirió información específicamente respecto de las medidas adoptadas y la empresa las acompañó. Y contrario a lo que se ha señalado en esta audiencia, esa información fue valorada en la resolución sancionatoria y fue efectivamente ponderado los gastos que la empresa incurrió. Pero acá hay se ha planteado por parte de la recurrente algo que lleva a la confusión, porque se ha señalado acá la Superintendencia consideró unas medidas correspondientes a otro proyecto y no consideró las medidas que fueron implementadas por la propia empresa y sus costos. Eso es una equivocación porque si bien hace referencia solamente a que las medidas implementadas por ella son las medidas que tendría que haber considerado la Superintendencia del Medio Ambiente, lo que no es así, porque como señalé, la Superintendencia del Medio Ambiente, la primera evaluación que tiene que hacer es una evaluación técnica respecto de las medidas, de cuáles son las medidas idóneas que debieron haber sido implementadas. Evidentemente no las medidas que simplemente proponga la empresa, sino que se tienen que justificar porque esas medidas son adecuadas. En este caso se implementaron unas barreras
que, de acuerdo a lo que se le informó a la empresa oportunamente en la resolución exenta número 6, eran medidas que se estimaron que no eran idóneas. ¿Y por qué no eran idóneas? Porque no tenían el sustento técnico y la evaluación técnica para estimarse que podían disminuir el ruido, las operaciones generadas. Pero además porque se había realizado una medición de ruidos con esas barreras implementadas y la superación fue exactamente la misma que la superación que había sido detectada el día por la cual se formuló cargo. Entonces, en la resolución exenta número 6 se señala expresamente que esas barreras no eran unas barreras que se estimaran idóneas como una solución definitiva y, efectivamente, teniendo en cuenta que la empresa había acompañado estos antecedentes, si bien se restaron los costos correspondientes a esas barreras, que son alrededor de 500.000 pesos, lo que tuvo que hacer la superintendencia es valorar técnicamente cuáles eran las barreras que sí eran las barreras idóneas y que podrían haber mitigado este ruido. Y valorar cuál es el costo de eso. Para eso, en este caso, o en cualquier otro caso, la Superintendencia del Medio Ambiente lo que hace es tomar insumos de otros procedimientos sancionatorios de los cuales se han aportado antecedentes técnicos respecto de medidas de mitigación. Y en este caso, el caso más similar que se podía aplicar para hacer esa ponderación era el caso del procedimiento sancionatorio Sociedad Santa Elisa, rol D26, 2018, el caso de Mike Club. Era un procedimiento en el cual se presentó un programa de cumplimiento respecto de canchas de fútbol que consistía principalmente en una barrera de ruido. Lo que se hizo fue evaluar el costo de esa barrera de ruido, que sí tenía una ponderación técnica que había sido validada por la Superintendencia del Medio Ambiente con una modelación de ruido que permitía decir que esas barreras eran idóneas, y se acompañaba también una evaluación del costo de esas barreras. Ahora, se han planteado, tanto en el recurso como en esta audiencia, diferencias que existirían entre ese procedimiento y el procedimiento que se sigue en esta instancia, que harían que supuestamente el costo estaría sobrevalorado. Voy a referirme un poco a esas diferencias. Se señala en primer lugar, y esto es lo principal, respecto del volumen o la superficie que tendría un caso y el otro. En un caso habrían 6 canchas de fútbol, en otro caso habría solamente una. Eso no es lo relevante, la superficie de todo el área del proyecto. Lo relevante, y es lo que se tiene que comparar, es cuál es la superficie de la barrera acústica que en un caso se está exigiendo y que se está exigiendo en otro caso. En un caso, la barrera acústica, que el procedimiento de Mike Club, tenía 100 metros de longitud, y en este caso tiene también, como lo ha señalado el propio recurrente en esta audiencia, 100 metros de longitud. ¿Por qué? Porque en un caso, y aquí me gustaría mostrar las imágenes que están... la imagen que está ahí visualizándose en la pantalla, ese es el caso de, las canchas de Mike Club. Aquí, ¿dónde está el...? Ahí está. Perfecto. Son las canchas de Mike Club. La barrera acústica, en este caso, va solamente en este sector de acá, y la razón es de que acá es donde están los receptores. Este sector de acá es comercial y por lo tanto hay acá un buffer que no se exigió barrera, sino que se exigió solamente en este sector porque acá están los receptores. Y esa barrera que está ahí es la que tiene 100 metros de largo. En el presente caso del centro deportivo, esta es la cancha. Y por lo tanto lo que se puede ver es que está rodeado de receptores. No es solamente el receptor que denunció, porque eso también es lo que se ha señalado. Acá se ha señalado que son solamente 30 metros en el sector donde está el receptor, que es este sector de acá. Lo cierto es que acá hay un edificio que está también colindante con la cancha, y la barrera, y por lo tanto lo que se le exige a la empresa es que construya donde están todos los receptores, y por lo tanto en este caso la longitud de la barrera tenía 100 metros porque tiene que cubrir toda la cancha, está mucho más cercana de los receptores. Por lo tanto, lo importante no es la instalación en su conjunto, sino el sector el largo de la barrera, que en ambos casos era el mismo. Se ha señalado que también
que las mediciones en un caso fueron superaciones nocturnas y diurnas, y en este caso del centro deportivo solamente nocturna. Lo cierto es que las barreras están diseñadas para las mayores superaciones, y por lo tanto no es relevante que haya una superación que tiene menos nivel diurna, sino que en este caso las de Mike Club estaban diseñadas para las nocturnas, que fueron las que tenían mayor envergadura. Y además se ha señalado que las superaciones eran mayores. Lo cierto es que las superaciones son bastante similares. En un caso son 18 decibeles, en el caso de Mike Club eran 23 decibeles, pero además en el caso de Mike Club se comprometieron otras medidas adicionales que no son comprometidas en este caso, como la no utilización de canchas que están cercanas a los receptores en ciertos horarios. Por lo tanto, tampoco es atendible aquello. Se alegan también que los receptores tendrían solamente un piso en el caso del centro deportivo, en cambio en el caso de Mike Club serían 3 pisos. Lo cierto es que acá se puede observar que hay un edificio que tiene bastante más de un solo piso, y eso también son receptores, como señalé, aunque no sean parte de los denunciantes en el presente caso. Y por lo tanto, sí habían antecedentes bastante claros y bastante relevantes para poder ocupar esta modelación, que sí tenía fundamentos técnicos, para evaluar el costo de las medidas que fueron ahorradas por la empresa y por lo tanto el beneficio económico obtenido. El último punto con el que me gustaría cerrar, que encuentro que es relevante, se refiere al riesgo a la salud de la población, que ha sido levantado acá, ha sido levantado en el recurso también, porque se ha señalado que la Superintendencia del Medio Ambiente utilizó un certificado psicológico presentado por los denunciantes, el cual en la misma resolución sancionatoria habría sido descartado la relación de causalidad que existe entre las emisiones del proyecto y el certificado. Eso no está en ninguna parte de la resolución sancionatoria, a pesar de que se señala así en el recurso. No es efectivo que la resolución sancionatoria se haya descartado, muy por el contrario. Ese certificado psicológico fue acompañado como fundamento de las medidas cautelares que fueron dictadas, medidas provisionales que fueron dictadas en el procedimiento, y fueron también consideradas por este ilustre tribunal al aceptar esas medidas cautelares de restricción del horario de funcionamiento. En lo que se señala en la resolución sancionatoria es que ese certificado no permite justificar o establecer un riesgo significativo para la salud, es decir, la gravedad de la sanción, llevarla a una sanción grave, pero en ningún caso es un antecedente que se descarte. Y respecto de que es un antecedente de un certificado médico, se refiere a una patología previa a la inauguración del centro, se señala en el certificado médico, y es bastante claro en ese sentido, que las afectaciones comenzaron, afectaciones del sueño y por lo tanto un conjunto de otras afectaciones derivadas de ello, en el momento de la construcción del centro deportivo, y por lo tanto también son atribuibles a las actividades del centro deportivo. Creo que esos son los puntos principales, son los que quería abordar en mi alegato. Por lo tanto, solicito, en base a los argumentos que he expuesto, que el recurso reducido por el Centro Deportivo Recreativo Península sea rechazado por falta de fundamento con costa. Muchas gracias. Muchas gracias, señor presidente. Muy bien, don Benjamín Moore. Concluyó su alegato. Se le concede a las partes el derecho, por ley, de rectificar elementos de hechos que estimen que es necesario rectificar de los alegatos a la contraria. Gracias, presidente. Sí, quisiera hacer un par de alcances respecto de la barrera que se debe construir que se construyó en el Centro Recreativo de la Península, que es de 32 metros, no de 100 metros. O sea, eso está claro, porque 100 metros es lo que mide la cancha completa, los 4 lados. Si pudiéramos construir la barrera en los 4 lados, no se podría usar la cancha, porque no se podría entrar. ¿Ya? O sea, para empezar, tendría que haberse construido una bóveda o algo similar para poder cumplir con estos 100 metros lineales que plantea la superintendencia. Son 32 metros y eso consta, digamos, en la propia resolución 100, donde se aprueba las medidas provisorias. Otro tema que es importante es que al establecer las medidas idóneas,
se vuelve a dejar se vuelve a no considerar los elementos aportados por esta parte respecto de la inversión realizada en las medidas, las cuales sí están aprobadas por la superintendencia. Entonces, si bien es cierto, en una primera etapa no fueron aprobadas, después sí fueron aprobadas esas medidas como idóneas. Ahora, la falta de idoneidad, insisto, tiene que ver con la falta de certificación por la propia superintendencia del profesional que lo hizo, no por la capacidad o competencias del profesional, el cual sí cumple con todos los requisitos profesionales para poder hacer un estudio de estas características en materia sonora. Y por último, respecto de la aplicación de criterios al momento de establecer, vuelvo a insistir, acá no se está discutiendo si el procedimiento existe o no existe, si se aplicó o no se aplicó. Acá lo que estamos hablando es el cómo se aplicó el procedimiento. Y el hecho de que la parte que está siendo regulada, que forma parte de la formulación de cargo, aporte o no aporte antecedentes, no significa que al momento de establecerse por parte de la superintendencia un quantum no se le dé traslado para poder... Una reiteración de sus alegaciones, abogado. Eso es una reiteración de sus alegaciones que hizo en el alegato. ¿No hay una rectificación de hecho? Eso nomás solamente. Perfecto. Benjamín. Respecto a la primera observación que se hizo, se señala que la barrera que se construyó tendría 32 metros. Yo no he señalado en ningún caso algo distinto. Yo lo que señalé es que la barrera que se debió haber construido y por lo tanto la barrera que se evaluó para establecer el beneficio económico debiera tener 100 metros, que es el área completa de la cancha de fútbol, tal cual como se señaló. Las barreras de ruido tienen puertas, se podría instalar una puerta para poder ingresar a esa área, y se insiste acá en las barreras que fueron construidas. Las barreras que fueron construidas son barreras que no son las barreras idóneas, y por lo tanto que no son las que se tomaron en consideración, independiente de que el costo de ellas se restó del beneficio económico, no son las que se consideraron como medidas ideales para mitigar el ruido en este caso. Se ha señalado que fueron validadas en una instancia posterior. Lo que se hizo fue, a propósito de medidas precautorias, es decir, de medidas urgentes y transitorias, validar que esas barreras eran adecuadas como medidas provisionales. Eso es muy distinto de medidas definitivas que son necesarias para implementar para poder evitar el ruido, las superaciones que fueron generadas. Son los dos puntos que se levantaron. Respecto al procedimiento, solamente me remito a lo que ya he señalado. El procedimiento fue aplicado adecuadamente y la presentación de pruebas sí es sumamente relevante si es que uno quiere desvirtuar una presunción legal como la que se realizó en el informe técnico de medición de ruido. Muy bien. Yo voy a aprovechar enseguida a hacer una pregunta, rompiendo un poco la regla que tenemos en este tribunal, que las preguntas parten por el ministro Hernández, pero respecto a ese mismo punto, don Patricio, usted señaló en su alegación que la barrera finalmente que se había construido y que como dice el abogado de la superintendencia, se habría validado, digámoslo así, en algún momento. ¿Es la barrera entonces, para entender bien el punto, que hoy día existe en el terreno, en el complejo deportivo? Y segundo, usted, si mal no recuerdo, mencionó que que hoy día con esa barrera se estaría dando cumplimiento a la norma. ¿Eso es efectivo? Sí, efectivo, presidente. La propia resolución 101 de la superintendencia, que da por cumplidas las medidas provisionales, señala en su adjunto, que es un informe técnico que va con esta misma resolución, señala que cumple también con la medida sonora legal, digamos. Entonces, no supera la norma. Perfecto. Sí, ahí sí, ¿no? Ahí sí. Gracias, presidente. No sé si Gabriela o abogado de la SMA, don Benjamín, ¿tiene un esquema donde esté la península completa? Que me interesa hacer una pregunta asociada a la distancia de... No lo tengo en... determinación de... no se observa en el... ¿Puedes cargar el Google, Gabriela, por favor? ¿Se puede colocar la dirección?
nuestra Un camino a buscar nos vamos a buscar en el Google Maps puede ser y la primera pregunta es para ambos abogados. Alcalde Godoy 242. la dirección. Me falta el mouse acá, presidente, para cargar directo el mapa. Ya, la primera pregunta tiene que ver en los elementos que se usaron de referencia, de comparación para efecto de determinar el beneficio económico. ¿Qué distancia están los centros deportivos unos de otros? Los centros deportivos se refiere a el receptor respecto del centro deportivo No. de cada uno de los dos, de MyClub y del Centro Deportivo Península. Claro, entre ambos centros, ¿qué distancia tienen entre ellos? Uno está en Santiago y el otro está en Iquique. Ya, o sea, No, son dos procedimientos son distintos. realidades, Claro, son dos áreas distintas. realidades territoriales Sí, distintas. claro. Ya, no están, digamos, ambos en la península, No, para no, despejar no, inmediatamente eso. Ya. Segunda pregunta. ¿Existe por parte de la SMA o a lo mejor por parte de los empresarios, no sé, o de los productores de actividades en la península algún tipo de modelación de ruido? ¿Tiene algún servicio público, alguna modelación del ruido en la península? No tengo un antecedente respecto de eso, su señoría. O sea, de un informe de ese tipo. La información que yo manejo es que no existe, porque no hay ninguna actividad evaluada ambientalmente en el sector que haya exigido en algún momento hacerlo. Sí sé que la Municipalidad de Iquique, conjuntamente con la Seremía de Medio Ambiente, la Seremía de Salud, han hecho varias mediciones a propósito de las denuncias ciudadanas que han habido con el problema de los ruidos en la zona. Pero así a nivel de modelación, no conozco ningún antecedente al respecto. Ya. Sí, una especie, justamente, presidente, una especie de mapa de ruido, ¿ya? Para ver, hay en términos cartográficos o de geomática, colores de ruido, así de intensidad de ruido en la zona. Como mapas de calor también le llaman. Tercera pregunta, cuando se calcula el beneficio económico por parte de la SMA, el criterio de cerrar completamente el perímetro de la cancha alude, digamos, a un sentido de protección de potenciales afectados. Claro, sí. ¿Sí? Voy a decir que sí, existe una modelación ¿Ya? que es la que se incluye en la resolución sancionatoria, que hace una proyección en base a la dispersión lineal respecto de cuál es el alcance y por lo tanto de esas superaciones hasta dónde pueden llegar, y existiendo receptores cercanos en todas las direcciones se establece esa medida de barreras Ya. pero no se considera solamente el único denunciante en este caso, sino que el resto de los receptores que pueden existir. Sí, la pregunta tiene que ver con que si efectivamente, no quiero acotar, cuando hay un reclamante, ¿no es cierto?, por ruidos molestos, es su afectación. No estoy diciendo que los demás, a lo mejor porque no reclamen, no les afecte, ¿ya? Lo que estoy tratando de despejar con la pregunta es si es ponderable, ¿ya? Si respecto de instruir o valorar económicamente el cierre perimetral de toda una cancha, siendo que el afectado está en una dirección, porque claramente el ruido, sobre todo en una zona poblada como esta, se comporta
de diferentes maneras. ¿Ya? Probablemente si le pidiésemos a un ingeniero acústico, en fin, a un profesional de ruido, nos mostraría que el ruido se dispersa de diferentes maneras, por las barreras, por las edificaciones, en fin, y también por los otros aportantes. ¿Ya? Entonces, tiene que ver con eso, digamos. O sea, hay un criterio que le exige a la SMA de decir, ¿sabe qué? Aunque el ruido sea reclamado desde una dirección, desde un punto, lo que tiene que hacer es aislar en forma completa, ¿no es cierto?, el ruido. ¿Esa es una exigencia o es un criterio nomás dentro de la discrecionalidad de la SMA? Es dentro de los criterios que utiliza la superintendencia para valorar el beneficio económico, es que se tienen que implementar medidas idóneas para no superar la norma de ruido. En este caso, la norma de ruido fue medida desde un receptor, pero eso permite proyectar de que al menos en el área, y ahí es donde se hace esa evaluación respecto de la dispersión del ruido, se podrían generar esas superaciones, y por lo tanto la efectividad técnica de la medida tiene que abarcar no solamente el punto de medición, sino que también otros puntos en los cuales podría existir esa misma superación que se entiende por la medición que se realizó, pero que se proyecta. Entonces, es parte del análisis de la idoneidad de la medida de mitigación, Ya. que no sería idónea si es que solamente se establece en un punto que es donde hay un receptor, siendo que hay otro receptor. Ya, pero eso es parte de la discrecionalidad que tiene el Claro. Instituto del Servicio. ¿Ya? No es que efectivamente se mida, sabe que como yo medí el ruido en este punto, efectivamente se va a comportar de la misma manera en el otro punto. Eso no se puede. Se hace una modelación, se hace la modelación de dispersión y se llega a esa convicción en base a ese análisis técnico. Ya. Ok. Al señor abogado, don Patricio, ¿ha habido quejas después que se instaló la barrera y que usted ya le respondió, ¿no es cierto?, al presidente, de que no se ha generado en la barrera de 32 metros, que me queda claro, ¿no es cierto?, eso es lo que finalmente se construyó? ¿Ha habido diálogo con los vecinos potencialmente afectados? ¿Ha habido algún tipo de interacción entre la empresa, los vecinos? ¿Ha habido más quejas de ruidos en el transcurso de ocurridos los hechos a posteriori? Eso al margen a lo mejor que no haya llegado alguna potencial denuncia a la SMA. La verdad es que no, al contrario, en el mismo proceso se aportó 80 firmas de vecinos del sector que valoran la existencia del funcionamiento de este club deportivo en la zona. Y respecto del denunciante, cuando él pide que se renueven las medidas provisionales, se les rechaza porque ya se había determinado que se había cumplido con los estándares mínimos, por lo cual la relación con el denunciante no es la mejor, digamos. De hecho, uno de los problemas que se tuvo, que no se pudo hacer la medición en el domicilio del denunciante porque no quiso abrir la puerta para que pudieran tomar la medida fuera de la cancha, y por eso se tuvo que hacer la medición en la cancha. Pero ese es el problema, o sea, el problema puntual es con ese vecino y no con el entorno. Y ahí, si uno ve la imagen, donde está la cancha, en el costado sur, por decirlo así, esa es una zona de habitaciones que es del episcopado, que es para visitas que vienen en forma esporádica, es como un hotel. Entonces no es una situación de permanencia absoluta. Sí hay un edificio que está en la parte posterior de la cancha, con los cuales nunca hemos tenido ningún problema ni ninguna queja por parte de ellos. Y tampoco se han hecho mediciones en el edificio para saber cuál es la afectación que eventualmente podrían llegar a tener. Sí, lo que yo sé es que en la zona de la península, y si uno ve la imagen que está ahí, todos esos puntos amarillos, y faltan algunos, son locales que funcionan principalmente de noche. Gracias, abogado. El comentario tiene que ver básicamente en cuál es el nivel de relacionamiento que este tipo de actividades o de entidad o de generadoras, digamos, de algún tipo de impacto ambiental, y cómo nos estamos ligando, digamos, con el entorno, con la comunidad, a efectos de tener un trato más deferente con ellos, ¿ya? Porque efectivamente
a eso iba mi consulta, ¿ya? Si que había nuevas denuncias, cómo se han tratado, no sé si el abordaje de su representado con el directamente afectado, el denunciante, a lo mejor en algún momento hubo un tratamiento directo con él, en el sentido de decirle, podemos proteger su casa habitación, no sé, de una manera, porque puede, como lo mostraban los antecedentes, la superintendencia, hay un certificado de que él tiene una salud a lo mejor un poco delicada. No sé si hay ese tipo de que tiene que ver, más allá de que yo efectivamente me aísle acústicamente, tiene que ver en cómo me relaciono con los vecinos, digamos, con la comunidad. Sí, en ese sentido, el centro deportivo genera un rol social dentro de la comunidad. O sea, en todos aquellos horarios donde nos están arrendando la cancha para jugar, está disponible para el uso de los vecinos. Muchos padres van a jugar con sus hijos y no hay un cobro por eso, sino que forma parte de un relacionamiento que tiene la empresa con el entorno. Además, estas personas, los dueños del centro deportivo, viven en la península. Entonces hay todo un entorno, de hecho, bueno, tienen un equipo de fútbol donde tienen niños de los 6 a los 12 años. Se está generando un espacio de desarrollo de actividades comunitarias familiares en ese espacio específico, sin perjuicio de que también tiene un fin comercial, pero ahí, y es importante aclarar, este centro comercial y deportivo se llama así porque tiene un mini market en la entrada y tiene la cancha atrás, entonces cumple una doble función, y además el mini market también colabora con el entorno porque no hay lugares cercanos, bueno, cercanos entendiendo que Iquique es una ciudad chica, todo es cerca, pero para el iquiqueño caminar 10 cuadras ya no es cerca, digamos. Pero ese entorno, o sea, hay una política de relacionamiento comunitario por parte de la empresa y que no tiene que ver con este procedimiento, sino que viene de antes. Y por eso los vecinos firman esta carta de apoyo diciendo, no, pues si nosotros estamos contentos con que el centro esté funcionando. Y con este denunciante particular, con este vecino, lamentablemente no se ha podido generar un acercamiento porque yo entiendo que él está muy dañado, pero por situaciones que no necesariamente tienen que ver con el centro deportivo de la península. Ok, gracias, abogado. Eso, presidente, de mi parte. Buenos días. Buenos días. A ver, yo me gustaría hacer una pregunta. Primero, a la parte reclamante. ¿Ustedes están cuestionando el método de medición de ruidos? Y si eso es así, ¿qué medida o cuál es la razón de cuestionarlo? Desde el punto de vista de si se apunta o no, por ejemplo, al decreto 98, que determina un poco el método de medición de ruido. No, nosotros no cuestionamos el método, sí nos llama la atención o tenemos dudas respecto de la inexistencia de ruido de fondo en algunas mediciones y en otras mediciones sí aparece el ruido de fondo, siendo que es el mismo lugar y bajo las mismas condiciones. Eso es lo que planteamos nosotros, que la falta de ruido de fondo no se justifica en la medición original que se hace al momento de, considerando que ese sector tiene un importante ruido de fondo, que de hecho se detecta en la última medición. Claro, lo que pasa es que cuando nosotros planteamos esta duda, como se deja a la apreciación del funcionario, ahí es donde nosotros creemos que hay una arbitrariedad que eventualmente podría haber perjudicado la calidad de la toma de la medición. Porque habiendo una posibilidad de hacerlo de forma técnica, que es irrefutable, lo hacen a través de esta forma de la experiencia, básicamente. Es una mezcla entre antecedentes concretos del caso, básicamente los decibeles de superación y una modelación teórica, porque se establece esta dispersión en una dispersión libre, digamos, que permite llegar a un radio en el cual
de acuerdo a ese nivel de superaciones y estableciendo que cada vez que se dobla la superación existe un descenso de 6 decibeles en los decibeles que se afecta. Entonces se logra llegar a un radio. No se establece o no se toma en consideración altura, porque eso sería algo en verdad imposible de realizar, porque no se puede tener consideración respecto de cuántos edificios hay, qué altura tienen, y realizar una ponderación que puede afectar tanto incrementando las personas afectadas como disminuyéndolas, porque como señalaba el ministro, el ruido se comporta de manera bastante compleja, entonces puede generar rebotes que implican que hay otras zonas afectadas. Entonces eso sería un análisis, por lo tanto se toma un análisis más conservador que es el considerar una altura estándar. Ahora, teniendo eso presente, entonces, usted estimaría que con la regulación que se hizo, se habría, considerando que hay, porque usted se asume que la construcción es una baja altura, ¿cómo usted me diría si en la práctica eso afectaría a más personas o afectaría a menos? Eso es lo que es difícil de determinar porque, como señalé, el ruido se comporta de manera distinta, entonces también puede generar rebotes que implican que hay otras áreas en las cuales el ruido llega que no hubiera llegado si es que las construcciones son de baja altura, y por lo tanto es una modelación que si se consideraran las alturas podría ser mayor el número de personas o menor, ¿no? Si me permite hacer un alcance, si uno ve la modelación que hacen, afecta a 1.400 personas, si no me equivoco, que en el fondo es la población, claro, que es prácticamente que es la población completa de la península, incluidos los edificios. O sea, entendiendo que es un espacio pequeño, la península no es un tremendo terreno, o sea, claramente está considerando la población total de la península. Son algunas manzanas censales que son las que se tomaron en consideración el número de personas en base al censo del año 2017 y se establece ahí cuáles son las manzanas censales que alcanzaría de acuerdo a la modelación y el número de personas está de acuerdo a esas manzanas censales. Sí. Respecto del artículo 46, el beneficio económico, en general las causas de ruido, lo que se realiza la Superintendencia del Medio Ambiente es establecer cuáles son las medidas de mitigación que se debieron haber implementado, que no se implementaron y que podrían haber y que habrían evitado la superación de la norma de ruido, y se valora eso porque es en el fondo el costo que la empresa se ahorró al momento de incumplir la infracción y por lo tanto de superar la norma, y por lo tanto se tiene que hacer esa evaluación técnica de cuáles son las medidas y su valor económico, y se establece cuál es el beneficio económico obtenido a la medida de mitigación, sí. Sí, se tiene que considerar en todos los casos, y en este caso se consideró, se estableció que era una pequeña empresa 1, lo cual incide bastante en la sanción, porque en este caso son 63 UTA, de las cuales 62 son beneficio económico, por lo tanto se llegó finalmente a una sola UTA de sanción por componente de afectación, y eso es en base a que se trata de una pequeña empresa 1. Sí. Solamente tomamos como referencia otras cargas. Sí. Pero otros tipos de actividades que también pueden ser actividades efectivas, por ejemplo, otras actividades análogas, sí, que pueden servir como referencia para sí. Esa es una buena pregunta, porque de hecho se citó en el alegato de la reclamante otros casos de ruido en los cuales habrían sanciones menores. Hay otros casos de ruido, por supuesto, muchos casos referidos, por ejemplo, a locales nocturnos, en los cuales las medidas de mitigación son mucho más simples, porque requieren aislación, pero en sectores de ventanas, en sectores que tienen superficies mucho menores. Y por lo tanto, la sanción final es bastante más baja, porque el beneficio económico es bastante más bajo.
lo que se tenía que hacer en este caso era tomar un caso asimilable. Y el caso más asimilable de los que tenía la Superintendencia del Medio Ambiente era el caso de MyClub. No se tomó otro caso porque no había otro que tuviera las mismas características que el de MyClub y que eran canchas de fútbol con barrera acústica de este tipo. Digamos. Se tomó solamente en consideración el de MyClub. Don Benjamín Moore. A ver, volviendo al tema de las medidas provisionales, se citó acá en el alegato una resolución exenta, no te llevo acá 101, no sé si es correcto eso, que es la resolución de la SMA que daría por cumplida las medidas provisionales decretadas en su oportunidad. ¿Es así eso? Sí, efectivamente se entendió que las medidas habían sido ejecutadas, aunque con algunas diferencias respecto de lo que se había sido exigido, se entendió que habían sido implementadas. Y las medidas provisionales en cuanto a la pantalla acústica abarcaba solamente un lineal de 32 y tantos metros, ¿cierto? Sí. Eso es correcto. Sí. La pregunta es, don Benjamín, en el fondo, y para la determinación del beneficio económico, se estimó entonces que una mitigación íntegra, idónea de la afectación de ruido, producto de la modelación que se hizo del ruido, debía abarcar el perímetro completo de la cancha, que alcanza aproximadamente los 100 metros lineales, ¿cierto? ¿Cómo se concilia el aprobar un cumplimiento de una medida provisional, que fue lo que se determinó en su oportunidad? Y no tengo claro si la medida provisional que se determinó en su oportunidad era fijar pantallas acústicas en un determinado cantidad de metros, porque aquí, según la relación del señor relator, se señala que es implementación de barrera acústica en todo el perímetro, dice. Claro, en todo el perímetro. Y esos, entiendo, son los 100 metros que usted señala para que se estimaron en la determinación del beneficio económico. Sí. ¿Por qué entonces se aceptó una medida provisional solamente por 32 metros lineales? Eso es un poco lo que había señalado antes. Se determinó que la medida ha sido cumplida, independiente de que no fue cumplida completamente como había sido exigido en la medida provisional. ¿Por qué? Porque se presentó, por ejemplo, un estudio acústico, pero no se hizo a través de una ETFA, y las barreras tampoco cubrían el perímetro completo, pero se entendió de que había habido una medición que, si bien tampoco fue una medición que permitiera acreditar que la norma había sido cumplida, porque fue una medición nula por el ruido de fondo en esa oportunidad, se estableció que debido justamente a eso, de que la medición de la fuente había sido muy cercana al ruido de fondo, se podía establecer de que las medidas se tenían como cumplidas, con algún grado de flexibilidad respecto de algunos puntos. Pero es interesante porque usted dice que en esa medición, esa última medición se estimó nula finalmente. O sea, hoy día, entonces, don Benjamín, tenemos un estado de incerteza de cuán efectiva es la barrera. De acuerdo a la resolución dictada, a la resolución exenta número 6, la superintendencia entiende que esa barrera no es la barrera idónea como una medida definitiva. Sí como una medida provisional por un tiempo acotado, pero no como una medida definitiva que solucione el problema de superación de ruido. Perfecto. Sí. Perdón, respecto a ese punto me surgió una pregunta, porque hay números que no me cuadran. Me gustaría saber dónde está la diferencia, porque usted dice que la medida de 30 y algo metros lineales le costó alrededor de 500.000 pesos. Y usted dice que la misma medida a 100 metros cuesta 40 y algo millones de pesos. Claro, no la misma medida. ¿Cómo? Es que eso es lo que trataba de explicar. No es la misma medida. Está bien, claro. Pero es una cuestión de proporcionalidad, de proporciones, porque al final, si yo multiplico los 32 y yo hiciera esa misma barrera, 32, a los 100, llego a los 100, me sale 2 millones de pesos, no me sale más que eso. Entonces, hay un delta de 30 y algo millones de pesos que por proporción no los veo, no sé. Es una barrera completamente distinta. En ese sentido, la materialidad es completamente distinta. Esto es como una barrera que implementó la empresa, que consiste en madera aglomerada
con unos pilares de fierro, y la barrera acústica, que es la contenida en el programa de cumplimiento de MyClub, que es la que tiene esta modelación, tiene otra materialidad que implica aislación acústica, que implica alturas que son muy distintas. En este caso son 6 metros, en otro caso son 2 metros más una pestaña. Entonces, por eso señalo que son completamente distintas la que fue implementada por la empresa y la que se estima como idónea por la superintendencia de la resolución Y sancionadora. usted estima como idónea la que aplicó el MyClub. Sí. Esa sería la... Perdón. Abogado Benjamín Moore. Pero finalmente los hechos, la superintendencia en la resolución 101 Ujú. aprueba las medidas provisionales Dice O sea, que se ejecutaron, sí. que se ejecutaron y que se cumplen, y que hoy día se está en norma, digamos. No, eso es distinto, porque para eso se tendría que hacer nuevas mediciones. En el caso de la medición que se realizó en esa oportunidad, no fue una medición nula, por lo tanto, eventualmente para poder asegurar eso tendríamos que hacer nuevas mediciones que no se han realizado. O sea, hoy día no se puede decir si es que se está cumpliendo o no la norma, digamos, respecto de... No, o sea, tendríamos que hacer nuevas mediciones y, por lo tanto, para poder afirmar respecto de en ese momento de la medición si es que se está cumpliendo o no. Ya, ok, gracias. No habiendo más preguntas aparte de este tribunal, se da término a la audiencia. Muchas gracias. Gracias.